El concepto de infancia o niñez ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia de la humanidad. Esta evolución está influenciada por factores sociales, culturales, económicos y políticos. La infancia en el antiguo Egipto y Grecia. En las civilizaciones antiguas, la infancia era vista como una etapa de preparación para la vida adulta. En Egipto, los niños eran considerados una bendición y se les daba cierta protección, pero la vida infantil no estaba muy diferenciada de la vida adulta. Y en Grecia, la infancia era una etapa crucial para el desarrollo de la educación y la moralidad. Platón y Aristóteles discutieron sobre la educación y el papel de los niños en la sociedad. La infancia en la antigüedad en Roma. En la Roma antigua, la infancia era reconocida como una etapa con necesidades especiales, pero los niños eran a menudo considerados como propiedad de sus padres. El derecho romano contemplaba la protección de los hijos, pero también permitía prácticas como el abandono de niños. Continuamos con la Edad Media, cuando sobrevivir era la excepción. Durante la Edad Media, comprendida entre el siglo V y el siglo XV, la población se dividía entre adultos y pequeños adultos, nombre que recibían los niños. En 1987, el historiador francés Philippe Ariès explicaba que en la época medieval existía poca efectividad de las personas adultas hacia los niños y niñas. No consideraban sus capacidades. Según Ariès, los niños eran numerados como adultos pequeños a los que había que tratar como tal. En la Edad Media, la infancia carecía de importancia. Los niños y niñas eran vistos como seres pecadores llenos de maldad y por lo tanto los adultos no prestaban el mínimo interés en el desarrollo físico y mental de estos. Durante el Renacimiento el concepto de infancia era diferente al que tenemos hoy en día. En este tiempo la infancia se consideraba una etapa de transición entre la niñez y la adultez y no solo se le daba importancia. Algunos aspectos claves en el concepto de infancia en el Renacimiento son la infancia como una etapa de dependencia. Los niños eran vistos como seres dependientes que necesitaban la protección y el cuidado de los adultos. La falta de importancia de la infancia. La infancia no se consideraba una etapa importante en la vida de una persona y no se le daba mucha atención. La educación como una preparación para la adultez. La educación se centraba en preparar a los niños para la adultez, enseñándoles habilidades y conocimientos prácticos. La disciplina y el castigo eran comunes en la educación y el cuidado de los niños, con el fin de enseñarles obediencia y respeto, y la mortalidad era alta en el Renacimiento, ya que muchos niños morían en la infancia o en la adolescencia. En la Edad Moderna, el concepto de infancia comenzó a cambiar significativamente. Algunos aspectos claves son la infancia como una etapa de inocencia. La infancia comenzó a ser vista como una etapa de inocencia y pureza en la que los niños eran considerados seres vulnerables y necesitados de protección. La educación se convirtió en un aspecto fundamental en la formación de la personalidad y el desarrollo intelectual de los niños. El surgimiento de la pedagogía como disciplina comenzó a tomar forma y se empezaron a desarrollar métodos y teorías para la enseñanza y el cuidado de los niños. La creciente preocupación por la salud y el bienestar de los niños se convirtieron en una preocupación creciente y empezaron a desarrollar medidas para protegerlos de enfermedades y accidentes. ¿Cómo era la niñez en el siglo XX? Esto va desde el año 1901 hasta el año 2000. La infancia en este periodo varió dependiendo del aspecto socioeconómico, cultural y temporal. Aquí se presentaron varios cambios significativos, como lo fue la educación. Esta se volvió obligatoria y parte integral de la infancia. Se volvieron comunes los juegos al aire libre y la televisión fue una novedad de la segunda mitad del siglo. Hubo avances en la medicina pediátrica. Con esto disminuyó la tasa de mortalidad infantil. Aunque el trabajo infantil se redujo, seguía siendo común en muchas partes del mundo. Las expectativas de género eran más estrictas porque eran más definidos los roles de niño y de niña. Y los niños se entretenían y aprendían gracias a la introducción de la radio, la televisión y las computadoras. Con respecto a la niñez en el siglo XXI, podemos notar que en este periodo los niños tienen mayor facilidad para tener acceso a Internet y redes sociales. Los niños están creciendo en un entorno multicultural, ya que la sociedad es más diversa.
También hay un tema muy importante y es que existe una mayor conciencia sobre la salud mental y emocional. También hay un mayor enfoque en los derechos de los niños y la protección de sus intereses. Con esto podemos notar que la noción de la infancia ha pasado de ser vista como una etapa de preparación a la adultez a ser una fase bastante valiosa, con derechos y necesidades que deben ser respetados y protegidos.